Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a hablar sobre privacidad y vamos a hablar sobre la implementación de técnicas de anonimización en una base de datos sanitaria en concreto. Vamos a ver la importancia de anonimizar los datos sensibles, datos que son especialmente sensibles pues porque son privados y esto pues es delicado y es pues muy sensible. Y vamos a evaluar diferentes técnicas y vamos también a planificar cómo llevar a cabo de manera efectiva pues esta anonimización. En primer lugar, vamos a hablar sobre esta importancia de la anonimización de los datos sanitarios porque para entender por qué es crucial esta anonimización tenemos que ver algunos aspectos iniciales. En el sector salud, la protección de la privacidad de los pacientes es fundamental. Es un aspecto crucial mantener esta privacidad. Los registros médicos contienen información pues muy sensible, extremadamente sensible, que si se divulga sin protección adecuada puede llevar a graves violaciones de la privacidad y al uso indebido de los datos. Y esto es lo que queremos evitar. Para ello, anonimizar estos datos significa transformarlos de tal forma que no se puede identificar a los individuos y proteger, por tanto, su privacidad cumpliendo con las regulaciones de privacidad como el GDPR en Europa o el CCPA en los Estados Unidos, en California. Un ejemplo práctico. Vamos a imaginar una base de datos de un hospital con información, por ejemplo, pues de tratamientos médicos en general. Sin anonimización, cualquier acceso no autorizado podría exponer detalles personales de los pacientes. Si utilizamos técnicas de anonimización, los datos pueden ser utilizados, sí, por ejemplo, para investigaciones y análisis sin comprometer la privacidad individual, pero salvando esa privacidad de los datos personales. Es decir, podemos utilizar esos datos para hacer análisis generales de investigación, por ejemplo, pero mantenemos esa privacidad individual de los datos que verdaderamente son sensibles. Hay diferentes técnicas de anonimización. El siguiente paso es evaluar y seleccionar pues, qué técnicas de anonimización son las más adecuadas para nuestra base de datos. Existen varias técnicas que podemos utilizar. Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la pseudonimización. Reemplaza los identificadores directos con nombres y números de seguridad social, por ejemplo, con seudónimos. Aunque los datos no se consideren completamente anónimos, esta técnica reduce significativamente el riesgo de identificación. Es decir, lo que hacemos es sustituir esos datos identificativos personales por seudónimos. Técnica de pseudonimización. En segundo lugar, hay otra técnica que llamamos de generalización. Esta técnica agrupa y modifica los datos para que sean menos precisos, pero más anónimos. Por ejemplo, en lugar de una fecha de nacimiento exacta, se podría utilizar un rango de edades. Otra técnica, la perturbación. Añade ruido o modifica los datos ligeramente para proteger la identidad sin afectar significativamente los análisis. Por ejemplo, alterar ligeramente los valores de las mediciones clínicas. Aquí hablamos, pues, por ejemplo, de la privacidad diferencial, tan usada en muchos ámbitos. La selección de la técnica adecuada va a depender mucho del tipo de datos y del propósito del uso de los datos anonimizados. Un ejemplo práctico. Si estamos manejando datos de diagnósticos médicos, podríamos utilizar pseudonimización para proteger los identificadores directos y generalización para las fechas de tratamiento. De esta forma aseguramos que se mantenga la privacidad sin perder la utilidad de estos datos. Bien, otro elemento a considerar es la planificación de la implementación. Para llevar a cabo una implementación efectiva de estas técnicas de anonimización, es muy importante planificar todo de forma adecuada. Esto implica seleccionar las herramientas y tecnologías adecuadas y asignar responsabilidades claras dentro del equipo. Así, en primer lugar, deberíamos de considerar
qué herramientas y tecnologías vamos a usar. Hay muchas, hay diversas herramientas que pueden ayudar en el proceso de anonimización. Herramientas como ARX y Amnesia proporcionan funcionalidades avanzadas para anonimizar grandes conjuntos de datos sanitarios. Tenemos también que asignar responsabilidades. Es importante definir con claridad quién será el responsable de cada etapa del proceso. Y esto incluye desde la selección de técnicas hasta la implementación y verificación de la anonimización. Otro elemento es el proceso de verificación, ya que una vez implementadas las técnicas, se debe verificar que los datos realmente han sido anonimizados y que cumplen con las regulaciones de privacidad. Esto puede implicar la realización de auditorías y revisiones de forma periódica. Un ejemplo práctico. Suponiendo que estamos utilizando ARX para anonimizar datos de pacientes, podemos asignar a un analista de datos, por ejemplo, la tarea de aplicar pseudonimización y también la de generalización, mientras que un especialista en privacidad puede ser responsable de verificar que los datos anonimizados cumplen con las normativas de GDPR. Recordemos, por tanto, la importancia de la anonimización en nuestro caso de uso de los datos sanitarios. Estos datos son cruciales, los datos de los pacientes son cruciales y es importantísimo mantener su privacidad. Entonces, hemos visto diferentes técnicas de anonimización. Hemos visto la pseudonimización, la generalización, la perturbación y también hemos avanzado, hemos visto cómo es muy importante la planificación efectiva de esa implementación de la anonimización, sea la técnica que sea la que vamos a utilizar. Bueno, hemos visto varias técnicas, hemos visto que todas tienen sus beneficios y tienen algunas desventajas. Hemos hablado de la privacidad diferencial, esa forma de introducir pequeñas perturbaciones, cambios en los datos originales, de tal forma que cuando llegamos al final, pues no pueda volverse al principio para llegar al paciente, para llegar a la persona que realmente ha producido, ha generado esos datos, ¿no? Eso es lo que tratamos, de que los datos se puedan utilizar de forma global, pero que no se pueda reidentificar a los pacientes. Vamos a seguir adelante, vamos a terminar esta sesión y seguir adelante en la próxima sesión con estas técnicas de anonimización cuando estamos hablando de la privacidad de los datos, en este caso concreto del mundo sanitario. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la próxima sesión.